De la noche, en los árboles que rodeaban la casa de los Fuentes, una figura acechaba. Un hombre alto, con sombrero y algo metálico en sus manos, algo que brillaba bajo la luna, una sierra. La pesadilla de Elena Fuentes no había terminado, apenas comenzaba. El doctor Ramírez no durmió. Se quedó en la casa de los Fuentes, sentada en una silla en la sala, vigilando. Había llamado a la policía estatal, pero dijeron que no podían enviar patrullas hasta el día siguiente por falta de personal. Ramírez lo sabía, era una mentira. Había oído que los tentáculos de los Morales se extendían más de lo que imaginaba. Mariana Ochoa se había quedado sentada también junto a la ventana mirando hacia afuera. Ambos estaban armados solo con sus teléfonos celulares y la esperanza de que el temor del agresor a ser descubierto lo mantuviera alejado, al menos por la noche. Elena se había vuelto a cerrar en su silencio tras su confesión. Ahora dormía abrazada a su mamá en la cama, pero su dibujo. Estaba en la mesa de la sala, un monumento silencioso de horror. A las 3 de la madrugada, el padre, Tomás Fuentes, salió de su habitación. Era la primera vez que Ramírez lo veía interactuar. El hombre parecía destruido, como si hubiera envejecido 20 años en una noche. Se dejó caer en el sillón, observando sus manos mutiladas, 3 dedos cortados limpiamente por una sierra hacía años. Era una advertencia, dijo con la voz ronca, rompiendo el silencio. Pensé que si se quedaba callado, si mantenía a su familia callada, nos dejarían tranquilos. Pero cada noche, ese hijo de puta se detiene frente a la ventana de mi hija, y yo no he hecho nada porque soy un cobarde. Las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. ¿Sabe por qué dejó de hablar, doctor? No solo por lo que vio, fue porque le dije que se callara. La noche en que presenció cómo se llevaban a esas niñas al aserradero, llegó corriendo a casa, llorando, diciendo que había visto algo malo. Y yo le tapé la boca con la mano y le dije que nunca jamás lo volviera a decir en voz alta, porque nos mataban a todos. Tomás se tapó la cara. Yo asesiné el alma de mi hija por miedo, por cobardía, y ahora, aunque la hayan hecho hablar, no sé si podrá perdonarme. Ramírez colocó una mano en el hombro del hombre. Ahora se trata de protegerla y de hacer que Rodrigo Morales pague por lo que hizo. Rodrigo Tomás escupió el nombre como si fuera veneno. El hombre es el mismo. Desde pequeño todos sabíamos que estaba loco. Su padre siempre lo defendió, sobornó a jueces, a policías para que nunca pagara por sus delitos, y ahora tiene a su propio hijo criándose en la misma sombra. Don Aurelio dijo algo de un hijo de Rodrigo, comentó Mariana. Un niño de 7 años. Mateo, respondió Tomás con amargura, un niño ya con la mirada muerta de su padre. Los vi en el pueblo. Rodrigo lo está adiestrando, enseñándolo a considerar a las personas como cosas, como utensilios que puede botar. Solo es cuestión de tiempo para que ese niño también se convierta en un monstruo. Un sonido en el exterior interrumpió la conversación. Los 3 se tensaron, pasos, crujidos de hojas secas. Ramírez se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Al principio no vio nada, solo la oscuridad del patio y los árboles balanceándose. Pero entonces sus ojos se adaptaron y lo vio, de pie junto al árbol de aguacate a unos 20 metros de la casa. Estático, mirando hacia la ventana de la habitación de Elena. «Está ahí», susurró Ramírez. Tomás se puso en pie de un salto con los puños cerrados,
pero Mariana lo detuvo. No, si sales te mata, y dice que fue en defensa propia. Necesitamos evidencia. Tenemos que pillarlo con las manos en la masa. Sacó su teléfono y empezó a grabar. La figura permaneció allí 5 minutos. No se movía, no hacía nada, solo miraba. Pero había algo inquietante en esa calma, en esa vigilancia tranquila. Y entonces, como si supiera que lo estaban filmando, la figura se llevó una mano al ala del sombrero en un saludo casi educado. Luego se giró y se alejó en la oscuridad. «Lo tenemos», dijo Mariana con la voz tensa. «Tenemos un historial de acecho y amenazas». «No es suficiente», respondió Tomás con amargura. «No saben el poder que tienen los Morales. Ese video se va. El juez dirá que la luz era demasiado tenue para reconocer a nadie. Los testigos se retractarán. Siempre lo hacen». «Esta vez no, Ramírez», dijo con firmeza. «Y ahora sí vamos a hacer que todo el mundo se entere de lo que sucede en Santa María Tepepán». Por la mañana, Ramírez y Mariana llamaron directamente a la Fiscalía General del Estado, pasando por alto a las autoridades locales. También llamaron a 2 organizaciones de derechos humanos y a algunos periodistas de medios nacionales. Si los Morales trataban de callarlos, demasiados ojos estaban mirando. A las 9 de la mañana, 2 camionetas la policía ministerial llegó al pueblo con una unidad de la Comisión de Derechos Humanos. El operativo había sido autorizado desde la capital del estado, sin informar a ninguna autoridad local. El comandante a cargo, un hombre serio de 50 años llamado Héctor Sandoval, escuchó la grabación de audio de Elena, revisó el dibujo y el video del acecho nocturno. «Es suficiente para una orden de arresto», dijo Sandoval. «Traigamos a Rodrigo Morales para interrogatorio». La noticia se extendió por el pueblo como fuego. Cuando la caravana policial se dirigió a la hacienda de los Morales, decenas de personas salieron a las calles, algunas temerosas, otras con una tenue esperanza en sus miradas. Después de años de silencio, alguien finalmente estaba enfrentando al monstruo que los había aterrorizado durante tanto tiempo. La hacienda de los Morales era una estructura imponente de 2 pisos con un portal de hierro forjado y jardines impecables que contrastaban cruelmente con la miseria del resto de la población. Detrás de la casa principal se encontraba el aserradero, ahora silencioso, sus sierras y maquinaria polvorientas. Cuando el comandante Sandoval llamó a la puerta, una mujer de 40 años y bien vestida, la esposa de Rodrigo, abrió la puerta. «¿Qué quiere decir con eso?», dijo indignada. «Estamos aquí para hablar con su esposo, señora. Es sobre algo serio. Mi esposo no está. Salió temprano hoy». «¿A dónde?» «A la ciudad. Negocios». Sandoval no le creyó. Les ordenó a sus hombres que inspeccionaran la finca. La mujer se quejó. Gritó que iban a pagar por esto, que su familia tenía abogados, que conocían al gobernador. Vero Sandoval era una policía que había visto demasiada corrupción. Ya no se dejaba intimidar. Hallaron a Rodrigo Morales en el aserradero. Estaba sentado en una silla en medio del galpón lleno de sierras y herramientas. Era un hombre de 45 años, alto, robusto, de rostro severo y mirada gélida. Portaba su habitual sombrero vaquero y a su lado, en otra silla, su hijo Mateo, de 7 años, con la misma mirada vacía que había visto en Elena. «Ya me lo esperaba», dijo Rodrigo con voz tranquila cuando los policías entraron. Sabía que esa niña iba a hablar tarde o temprano. «Rodrigo Morales queda detenido por sospecha de homicidio y desaparición de 3 menores», dijo Sandoval.
Rodrigo se rió. Una risa seca sin gracia. Homicidio. No tienen cuerpos, comandante. No tienen pruebas. Solo tienen el boceto de una niña traumatizada y la palabra de un psicólogo de la ciudad que no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Tenemos su historial, tenemos testimonios, y lo vamos a descubrir en este aserradero y en sus dominios. Van a venir equipos forenses a excavar cada centímetro de su propiedad. La sonrisa de Rodrigo se desvaneció. No saben lo que hacen. No captan el orden. En pueblos como este hay reglas. Reglas que han existido por generaciones. Hay quienes nacen para mandar y los que nacen para obedecer. Y existen los otros, los que son cosas, los que están ahí para ser utilizados. Su mirada se volvió hacia Ramírez, que había entrado con la policía. Esa niña, Elena, presenció algo que no debería haber presenciado. Se encontraba en un lugar donde no debería haber estado, y su padre era lo suficientemente astuto como para saber que lo mejor era mantenerla en silencio. Pero usted, doctor, usted tenía que llegar con sus ideas de la ciudad, con su moralidad. Ya sabe lo que va a pasar. Todo ese pueblo va a sufrir por culpa de él, porque va a perder su trabajo, va a perder a su protector. Guardián, escupió Mariana. Usted no es un protector, es un depredador que ha explotado el miedo para manipular a personas vulnerables. Rodrigo se levantó lentamente. A su lado, su hijo Mateo se puso en pie, imitando cada uno de los movimientos de su padre. Tráiganmelos, ordenó Sandoval a su hombre. Mientras esposaban a Rodrigo, el hombre miró a Ramírez. Esto no ha terminado, doctor. Tengo abogados. Tengo gente. En 6 meses saldré y voy a venir a ver a Elena una última vez, y esta vez nadie va a oír sus gritos. Fue Mateo, de 7 años, quien dijo las palabras más escalofriantes. «Papá me mostró dónde están», dijo, su voz plana como si estuviera recitando la tabla de multiplicar. Me llevó a verlas. Dijo que un día yo también iba a tener que ocultar cosas. El aserradero quedó en silencio. «¿Dónde están?», preguntó Sandoval, y se agachó a la altura del niño. «¿Dónde están las niñas?». Mateo hizo un gesto hacia la parte trasera del aserradero, hacia una puerta de metal en el sótano. Papá dice que ahí guardan las cosas que ya no sirven. Los policías se abalanzaron hacia la puerta. Estaba cerrada con candado. Lo reventaron con una palanca. Unas escaleras de cemento se adentraban en la oscuridad. El aroma que emanaba era indescriptible. Podredumbre, humedad y algo más, algo que ningún ser humano debería oler. Ramírez se sintió a punto de vomitar, pero fue obligada a bajar con los policías. Tenían que ver, tenían que verificar. El sótano era una habitación de concreto de unos 20 metros cuadrados, sin ventanas, solo una bombilla colgando del techo y, al fondo, contra la pared, 3 tambores metálicos cerrados. No necesitaron abrirlos para saber lo que había dentro. El olor, las manchas en el cemento, la historia de décadas de negligencia criminal, lo contaban todo. Sandoval mandó a que nadie tocara nada. Ese era ahora un lugar del crimen en toda regla. Subieron las escaleras todos pálidos, todos reprimiendo el horror que habían visto. Afuera, Rodrigo Morales sonreía. Los encontró bien. Era hora de darles un entierro adecuado. Iba a hacerlo de verdad, pero el trabajo siempre me retenía. Hablaba como si estuviera hablando de basura que olvidó sacar, no de 3 vidas que destruyó. Sandoval tuvo que detener a 2 de sus hombres que querían golpear a Rodrigo. La ley debía seguir su curso. Por más monstruoso de lo que fuera este hombre, tenían que hacerlo bien.
Se llevaban a Rodrigo Morales esposado y el pueblo miraba. Algunos lloraban, otros estaban en shock. Y algunos, los que habían conocido la verdad todo el tiempo, pero habían permanecido en silencio, inclinaban sus cabezas avergonzados. Don Aurelio se hallaba en la puerta de su establecimiento, llorando. Finalmente, murmuró, finalmente. Esa noche, por primera vez en 5 años, Elena Fuentes durmió sin pesadillas, no porque el peligro se hubiera ido, totalmente, pero porque por primera vez en mucho tiempo había esperanza. Su voz, tan pequeña y delicada tras años de silencio, había roto el muro de temor que tenía cautivo a todo un pueblo. Pero la historia de Santa María Tepan no había terminado. De hecho, apenas estaba asomando la cabeza porque en los días siguientes, cuando los forenses abrieron aquellos tambores, descubrirían algo más que los restos de 3 niñas. Descubrirían los indicios de una red de corrupción que... Y no solo la familia Morales, sino también el alcalde, la policía local, otros hombres importantes del pueblo. Todo un sistema edificado sobre el maltrato, el silencio y el terror. Y Elena, la niña que nunca habló, se convertiría en el emblema de un pueblo que finalmente encontró su voz. 6 meses después de la detención de Rodrigo Morales, Santa María Tepepan era un pueblo diferente, pero no en el buen sentido. El escándalo se había hecho viral, los medios habían llegado, y entonces, de repente, todo el pueblo se convirtió en un circo mediático. Cámaras, periodistas curiosos, todos querían echar un vistazo al lugar donde 3 niñas habían sido asesinadas y ocultadas durante años. Todos querían entrevistar a Elena, la niña que había hablado. El doctor Ramírez había vuelto cada semana durante aquellos meses, trabajando con Elena en terapia de trauma. La niña había mejorado, ya hablaba en frases, aunque su voz seguía siendo tenue, vacilante, como si cada palabra le costara. Esfuerzo consciente, pero las pesadillas persistían y no eran solo sueños. El juicio de Rodrigo Morales había comenzado en la corte estatal. Sus abogados, comprados con la fortuna familiar, habían librado una defensa feroz. Alegaban que las confesiones fueron forzadas, que el niño Mateo fue manipulado por los investigadores, que no existía evidencia forense definitiva que relacionara a Rodrigo con los asesinatos. La verdad era más complicada. Los restos encontrados en los tambores estaban tan deteriorados que la identificación positiva había llevado meses. Y aunque la evidencia circunstancial era abrumadora, sin confesión y con buenos abogados, el caso podría arrastrarse durante años. Peor aún, la economía local se había derrumbado, el aserradero cerrado. Las tierras de los Morales, confiscadas temporalmente por el Estado, permanecían sin cultivar. Cientos de familias que vivían o trabajaban para los Morales se quedaron sin empleo y sin sustento y muchos culparon a Elena y a su familia. Estábamos mejor antes, le había dicho una mujer a Tomás Fuentes en el mercado. Al menos antes teníamos que comer. Ahora, gracias a tu hija, todos nos morimos de hambre. Las amenazas habían empezado. Piedras en las ventanas de los Fuentes, grafiti en las paredes, traidor, notas anónimas bajo la puerta. Tu hija debió callarse. El doctor Ramírez había aconsejado a la familia que se mudaran, que tomaran el programa de protección de testigos que el Estado proporcionaba. Pero Tomás se había negado. Este es nuestro pueblo. Aquí crecimos, aquí nacimos. No vamos a permitir que el miedo nos saque de nuestra propia tierra. Pero la madre de Elena, María, estaba al borde del colapso.
Había perdido peso. Sus ojos siempre llorosos estaban enrojecidos. Y Elena se había retraído de nuevo. Seguía hablando, pero había días en los que se perdía, sus ojos vagando hacia la nada. «Tengo miedo de que cuando salga me busque», le dijo a Ramírez. «En una sesión. Sus abogados dicen que lo van a soltar. Dicen que no hay suficiente evidencia, y si sale, no va a salir Elena, te lo prometo. Hay demasiadas personas observando este caso. El mundo está mirando». Pero eran palabras huecas y ambos lo sabían. La justicia en México era una lotería. Los poderosos tenían sus escapes, siempre las llevaba. Lo que nadie esperaba ocurrió una noche de agosto, 7 meses después del arresto. Rodrigo Morales apareció muerto en su celda. Fue un suicidio, oficialmente. Se había colgado con sus propias sábanas. Pero cuando Ramírez vio la noticia en los periódicos, supo que era mentira. Rodrigo era un narcisista, un psicópata. Esa gente no se mata. Siempre piensan que van a ganar, que van a salir adelante. Alguien lo había asesinado. La pregunta era, ¿quién y por qué? La respuesta llegó una semana después. El comandante Sandoval llamó a Ramírez a su oficina en la Ciudad de México. «Necesitamos hablar». Off the record. Se encontraron en un café, lejos, donde nadie los conocía. Sandoval estaba demacrado, avejentado. Rodrigo Morales no se suicidó, dijo sin rodeos. Lo asesinaron. Y sé quién lo mandó. Los cárteles. Sandoval negó con la cabeza. Peor fueron otros hombres del pueblo, hombres notables de la misma red. Rodrigo era un peligro. Si abría la boca, si llegaba a un acuerdo con los fiscales para rebajar su condena, iba a llevarse por delante a media ciudad. Políticos, policías, empresarios, todos cómplices. Ramírez se estremeció. «Entonces, ¿el todo está podrido? ¿El sistema en ese pueblo está cimentado en sangre y silencio, doctor?» Y cuando Elena habló, no solo reveló un monstruo, reveló un sistema de poder que ha estado en su lugar durante generaciones. Esos hombres van a defenderse con uñas y dientes. Elena está en peligro. Siempre ha estado en peligro, pero ahora es diferente. Antes la amenaza era un solo hombre. Ahora es todo un sistema que quiere que desaparezca antes de que pueda declarar sobre cualquier otra cosa que haya visto o oído. Debe haber algo que podamos hacer. Hay algo, pero no les va a gustar. Sandoval sacó una carpeta de su maletín. El programa de protección de testigos. Nueva identidad, nueva ciudad, nueva vida. Es la única forma de proteger a Elena y a su familia. 2 semanas después, Ramírez viajó a Santa María Tepep. Llevó la propuesta formal a la familia Fuentes. Esta vez Tomás no se negó. Los últimos meses habían roto su resistencia. Había visto la cara real de su gente. Y no era la sociedad, que había idealizado. Era un pozo de víboras donde la supervivencia era más importante que la justicia. «Nos iremos», dijo derrotada, «pero con una condición. Quiero que el mundo conozca la verdad completa. Quiero que todos sepan lo que mi hija perdió, lo que perdimos todos». Y así fue como la historia de Elena Fuentes se transformó en documental, en artículo de investigación, en símbolo nacional de lucha contra la impunidad. La familia fue reubicada en una ciudad al norte del país con nuevos nombres, nuevas identidades. Elena inició terapia intensiva. Comenzó a asistir a una escuela en la que nadie sabía nada de su pasado. Poco a poco fue sanando, pero las cicatrices estaban ahí. Siempre iban a estar. 2 años después del caso, el doctor Ramírez recibió una carta.
No llevaba remitente, pero reconoció la escritura de inmediato. Era de Elena. Estimado doctor Ramírez, ya casi no tengo pesadillas. Algunas noches todavía veo su rostro en la ventana, pero ahora sé que no es real. Sé que está muerto. Sé que ya no puede herirme. Mi mamá dice que fui una heroína, que ayudé a otras niñas que podrían haber salido heridas en el futuro. No sé si eso es cierto. A veces creo que debería haberme quedado callada. Mucha gente resultó herida por mi causa. Mi papá perdió su casa. Tuvimos que dejarlo todo atrás, pero luego pienso en Rosita, en Lucía, en Carmela, en las niñas desaparecidas, en las niñas que nunca pudieron hablar, nunca pudieron crecer, nunca pudieron vivir, y pienso que tal vez valió la pena. Mi maestra, de nuevo me preguntó, ¿qué quieres ser de mayor? Le dije que quiero ser abogada. Quiero apoyar a otros niños que tienen miedo de hablar. Quiero ser la voz de los que no tienen voz. Me dijo que no estaba sola, que había personas que querían ayudarme. Tenía razón, y ahora quiero ser esa persona para los demás. Gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía. Gracias por confiar en mí cuando yo misma no confiaba en mí. Con amor, Elena, aunque ese ya no es mi nombre. P. de hablé con mí. Papá por primera vez en años. En serio, hablamos en serio. Le dije que lo perdonaba y creo que finalmente se perdonó a sí mismo. Ramírez releyó la carta 3 veces, con lágrimas en los ojos. Luego la guardó en un cajón especial de su escritorio donde guardaba las cartas de otros niños que había ayudado a lo largo de los años. Palabras de dolor, pero también de resistencia, de oscuridad, pero también de luz. Santa María Tepepan nunca volvió a ser igual. El escándalo había. La niebla serpenteaba por las calles empedradas de Santa María Tepan, un pueblo perdido en las montañas de Oaxaca, donde las casas de adobe se aferraban a las laderas como secretos enterrados. Era febrero de 2019, y la noche se extendía con el silencio denso que solo conocen los pueblos, donde todos observan y nadie habla. El doctor Ramírez manejaba su vieja camioneta Nissan por el camino de tierra, esquivando agujeros que parecían fauces abiertas. Le había llamado 3 horas antes. Ciudad de México, una llamada del DIF estatal que le había helado la sangre. Doctor, necesitamos que vaya a Santa María Tepepan. Hay una niña de 5 años que no habla. Los servicios sociales municipales no han podido hacer nada. Se llama Elena Fuentes, 8 años. Mutismo selectivo severo, según los informes. Pero hay más, algo que la gente del pueblo no nos cuenta. Ramírez era una psicóloga infantil de trauma. Había visto cosas peores en sus 20 años como policía. Niños maltratados, testigos de violencia narco, huérfanos de las guerras entre cárteles. Pero algo en la voz de la trabajadora social le había puesto los pelos de punta. La casa de los Fuentes se hallaba en las afueras del pueblo, casi oculta entre los árboles de aguacate y los rastrojos de maíz. Era un edificio a medio construir de bloques de cemento con pequeñas ventanas cubiertas de cortinas desgastadas. Un perro flaco ladraba en la cadena oxidada del patio delantero. Al bajarse de la camioneta, el médico sintió decenas de ojos, mirándolo desde las casas vecinas. Las cortinas se agitaban, las puertas se abrían. En pueblos como este, un extraño siempre despertaba sospechas. Una mujer de unos 35 años abrió la puerta. Estaba pálido, ojeroso y sus manos temblaban. Llevaba un delantal desvanecido sobre un vestido floral demasiado grande para su delgada figura. ¿Es usted el médico del pueblo?
preguntó en un susurro, mirando hacia la calle. Sí, señora, soy el doctor Ramírez. Vengo a ver a Elena. La mujer vaciló, sus dedos apretando el marco de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Luego asintió y se apartó. La casa olía a humedad y a copal quemado. Las paredes estaban desnudas, salvo por un crucifijo de madera y una imagen amarillenta de la Virgen de Guadalupe. En la sala, un hombre de unos 40 años estaba sentado en un sillón destrozado, viendo un televisor antiguo con imagen borrosa. Miró hacia arriba cuando el médico entró. Mi esposo Tomás, susurró, la mujer. Elena está en su habitación. Ramírez siguió a la mujer por un corredor oscuro. Podía sentir la tensión en el aire, espesa como humo. La madre de Elena se movía con pasos cortos, arrastrando los pies, como si cada movimiento le costara una fortuna. ¿Cuándo dejó de hablar Elena?, preguntó el médico en voz baja. La mujer se detuvo ante una puerta cerrada. Sus labios temblaron antes de responder. 5 años atrás. Tenía 3 años, un día. Simplemente dejó de hablar. Los médicos del centro de salud dijeron que no tenía nada en la garganta, que podía hablar pero no quería. Algo traumático, un accidente, una muerte, algo que la asustara. La mujer negó con la cabeza, pero sus ojos evitaron los del médico. Estaba mintiendo. Ramírez lo sabía. Había visto esa mirada 1.000.000 de veces. «Mi hija es especial», continuó la madre, con la voz entrecortada. «Las otras niñas del pueblo no juegan con ella. La gente habla, cosas feas. Dicen que está poseída, que algo malo habita en ella». Antes de que el médico pudiera responder, la madre abrió la puerta. La habitación era pequeña, apenas lo suficiente para una cama individual cubierta de sábanas desvanecidas y un pequeño cofre de madera. No había juguetes, no había dibujos en las paredes, no había color, solo una pequeña ventana por donde entraba, la última luz gris del atardecer. Y en la cama, sentada con las piernas cruzadas, estaba Elena. El doctor Ramírez había visto muchos niños traumatizados, pero nunca había visto una mirada así. La de Elena Fuentes. La niña era pequeña para sus 8 años, delgada como un esqueleto, con el cabello negro y largo colgando sobre sus hombros. Llevaba un camisón blanco manchado, pero eran sus ojos lo que lo inquietó. Eran ojos oscuros, profundos, pero vacíos, como pozos sin fondo. No había miedo en sus ojos. No había curiosidad. No había nada. Solo un vacío que te miraba. Elena no se movió cuando entraron. No parpadeó. Solo miraba hacia la ventana, hacia la oscuridad que se tragaba a él. Pueblo. Elena, querida, este es el doctor Ramírez. Ha venido de la ciudad a ayudarte, dijo la madre con la voz entrecortada. Nada. El médico se acercó y se arrodilló al lado de la cama, a una distancia prudente. Hola, Elena. Soy Roberto. ¿Puedo sentarme aquí contigo? Silencio. Ramírez sacó de su portafolio un cuaderno y unos crayones. Los dejó sobre la cama. No tienes que decir nada si no quieres, pero si quieres dibujar o escribir, puedes. A veces las palabras sobran. Elena no miró los crayones. Sus ojos estaban fijos en la ventana, como si esperara algo, alguien. El médico estuvo en esa habitación 45 minutos, probando, intentando, nada. Elena no respondía, no dibujaba, no escribía. Era como si no estuviera presente, como si su mente estuviera en otro lugar, en otro mundo. Cuando finalmente salió de la habitación, agotado y confundido,
La madre lo esperaba en el pasillo, retorciendo un trapo en sus manos. «Es inútil, ¿sabes?», susurró. «Todos dicen que es en vano, que nunca hablará, que está rota». «Ningún niño está roto, señora Fuentes», respondió el médico con firmeza. «Elena está ocultando algo. Algo la hirió y su mente determinó que el silencio era más seguro que la palabra. Mi trabajo es averiguar qué pasó». Los ojos de la madre se humedecieron. Los lugareños dicen que por las noches lo oyen hablar, pero cuando voy a su habitación está callado. Dicen que habla con alguien que no vemos ver. Un escalofrío recorrió la espalda del médico. ¿Escuchó algo? La mujer negó con la cabeza, pero su mirada decía otra cosa. «Todo el mundo le tiene miedo a mi hija, doctor. Nos miran como si fuéramos una plaga. Pero soy su madre, yo la di a luz, y sé que algo le sucedió, algo que la rompió por dentro. Y tengo miedo de que si habla de verdad, todos vamos a pagar un precio que no podemos imaginar». Antes de que Ramírez pudiera responder, un grito helado rasgó la casa. Acababa de salir de la habitación de Elena. No era un grito de dolor, era peor. Era un grito de terror puro, animal. Madre y médico entraron corriendo a la habitación. Elena estaba de pie en la cama, contra la pared, sus ojos muy abiertos, staring at the window. Su boca estaba abierta en un grito mudo, las venas de su cuello tensas por el esfuerzo, pero no había nadie en la ventana. Solo la noche oscura, como un velo sobre Santa María Tepepán. La madre se abalanzó sobre su hija y la abrazó, balanceando su pequeño cuerpo tembloroso. «Ya pasó, mi niña, ya pasó». Pero Elena seguía mirando la ventana con esos ojos vacíos y aterrorizados. El médico se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El patio trasero era una oscuridad a medias, árboles retorcidos, sombras y más allá el cementerio local, con sus cruces blancas brillando tenues bajo la luna. Algo le llamaba la atención al médico. En la tierra del patio, recién, había sido quitada, huellas de botas grandes, frescas. Alguien había estado observando por esa ventana. Cuando Ramírez se giró hacia Elena, la niña había dejado de gritar, pero sus labios se movían una y otra vez, pronunciando palabras mudas. El médico se acercó, tratando de leer sus labios, y la sangre se le heló en las venas. Elena estaba repitiendo un nombre. «Él viene, él viene, él viene». El doctor Ramírez no pudo dormir esa noche en el pequeño hotel del pueblo. Las palabras de la madre ecoaban en su mente, las huellas en el patio, los ojos vacíos de Elena, el nombre que la niña había pronunciado con sus labios. A las 3 de la mañana su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. «No busque más, doctor. Hay cosas en este pueblo que es mejor dejar sepultadas por el bien de todos». Ramírez se asomó por la ventana de su habitación. En la calle vacía de abajo, vio una figura, un hombre alto con sombrero detenido bajo una farola. Lo observaba y cuando el médico parpadeó, la imagen se desvaneció. La figura había desaparecido. El doctor Ramírez volvió a Santa María Tepep 3 días después, esta vez acompañado de la agente del DIF estatal, Mariana Ochoa, una mujer de 32 años y experimentada en casos de maltrato infantil. Habían acordado investigar más a fondo una vez que Ramírez enviara su informe inicial. Ese pueblo esconde algo, le había dicho a Mariana en la oficina de Ciudad de México. La madre está asustada. El padre no dice nada. Y la niña, esa niña ha presenciado algo traumático, hasta quedarse sin voz.
¿Piensas que es violencia doméstica?, preguntó Mariana, hojeando el archivo. Sé que es maltrato, pero creo que es más que eso. Creo que es algo que involucra a más personas del pueblo. Ahora, mientras recorrían la polvorienta carretera bajo el sol del mediodía, Mariana podía sentir las miradas hostiles del pueblo apenas disimuladas. Viejos sentados en los bancos se callaban al pasar. Las vendedoras de los mercados se hacían señas. Niños corrían a esconderse. «No se nos quiere aquí», susurró Mariana. Decidieron no ir directamente a la casa de los Fuentes. Primero querían hablar con la gente del pueblo, informarse. Fueron al centro de salud, una pequeña clínica de paredes desprendidas donde una enfermera de unos 50 años los atendió con recelo. «Venimos a preguntar por Elena Fuentes», dijo Mariana enseñando su identificación del DIF. La enfermera, quien dijo llamarse Lupita, apretó los labios. Labios. Esa niña, todos sabemos que está mal, pero nadie dice nada. En este pueblo, doctor, hay cosas que es mejor no remover. ¿Qué cosas?, insistió Ramírez. Lupita miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie escuchara. Hace 6 años, cuando Elena tenía 2 años, hubo una serie de desapariciones en el pueblo. Todas niñas, 3 en total. Nunca las encontraron. Las autoridades informaron que se habían ido con un familiar, que habían huido. Pero aquí todos sabíamos la verdad. Nadie huye en un pueblo en el que todos nos conocemos de toda la vida. «¿Dice que fueron secuestradas?», preguntó Mariana, con la voz tensa. «Digo que desaparecieron». Y entonces las desapariciones cesaron. Cuando Elena terminó de hablar, el silencio se apoderó de la pequeña oficina de la clínica. «Cree que Elena vio algo», dijo Ramírez. «Creo que esa niña sabe cosas que podrían romper muchas familias en este pueblo y creo que alguien se aseguró de que nunca lo contara». «¿Quién?», Lupita sacudió la cabeza. «No puedo decir más. Ya hablé de más, pero si quieren saber, pregunten a don Aurelio, el de la tienda de abarrotes. Él lideró las búsquedas cuando las niñas desaparecieron. Él sabe cosas». Don Aurelio era un hombre de 70 años, encorvado pero con la mirada atenta. Su tienda olía a maíz seco y a tabaco. Cuando Ramírez y Mariana entraron, el viejo dejó de barrer y los miró con una mezcla de resignación y tristeza. Lo sospechaba. Tarde o temprano alguien vendría a preguntar por la niña Fuentes. «Don Aurelio, necesitamos saber qué pasó en este pueblo hace 6 años», dijo Mariana. El anciano suspiró y señaló unas sillas tras el mostrador. Cerró con llave la tienda y colgó un cartel de cerrado. «Lo que voy a revelarles puede costarme la vida, pero estoy viejo y ya no puedo llevar esta carga». Los 3 se sentaron en la trastienda, entre sacos de frijol, cajas de refrescos. Don Aurelio se encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Hace 6 años, en el verano de 2013, 3 niñas desaparecieron del pueblo en 2 meses. Rosita Méndez, de 7 años, Lucía Torres, de 6, y Carmela Sánchez, de 8. Todas habitaban en la parte baja del pueblo, junto al río. El anciano se detuvo, sus ojos humedeciéndose. Las autoridades llegaron, preguntaron, registraron las casas pero no hallaron nada. Dijeron que probablemente habían escapado, que tal vez. En una ocasión, una tía se las había llevado. Pero nosotros sabíamos que eso era mentira. Aquellas niñas no se fueron. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó?», preguntó Ramírez. «Hay una familia en este pueblo. Los Morales están aquí desde hace generaciones. Son los propietarios de las mayores extensiones de tierra, del aserradero,
de los camiones madereros. Tienen dinero, tienen poder. El patriarca era don Salvador Morales, un hombre despiadado que controlaba el pueblo con mano de hierro. Todos le temían. Murió hace 4 años. Un ataque al corazón, dijeron. Pero yo creo que Dios lo castigó por malo. Don Aurelio apagó el cigarro y observó a sus visitantes. Don Salvador tenía un hijo, Rodrigo Morales. Ese hombre está loco. De joven lo exiliaron del pueblo por culpa de una muchacha. Dicen que la forzó. Ya saben, la familia desembolsó para evitar el alboroto. Cuando regresó años más tarde, seguía siendo la misma, pero ahora tenía a su padre de su lado. ¿Cree que Rodrigo tuvo algo que ver con las desapariciones?, preguntó Mariana. Ya sé, todos lo saben, pero nadie se atreve a decirlo. Los Morales rigen todo. La policía, el alcalde, todo. ¿Quién los denuncia? Desaparece, se accidenta o se le quema la casa. Ya ha pasado antes. ¿Y Elena? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Elena en esto? El rostro de don Aurelio se ensombreció aún más. La casa de los Fuentes está pegada al solar de los Morales. Era una niña curiosa, muy despierta. Pasaba el día jugando fuera, al lado del río, el río. Qué linda con las tierras de los Morales. Un escalofrío recorrió la espalda de Ramírez. ¿Dice que Elena vio algo? Digo que 2 semanas después de que desapareciera la última niña, Carmela Sánchez, Elena Fuentes dejó de hablar de la noche a la mañana como si le hubieran arrancado la lengua. Y desde entonces los Morales se encargaron de hacer saber a los padres de Elena que era mejor mantener a su hija callada. ¿Cómo? El padre de Elena, Tomás Fuentes, trabajaba en el aserradero de los Morales. Un día tuvo un accidente. Una sierra le destrozó 3 dedos de la mano derecha. Le dijeron que había sido descuidado, pero todos sabíamos que era una advertencia. El mensaje estaba claro. Amarren a su hija o la próxima va a ser peor. Mariana estaba furiosa y nadie hizo nada. Nadie dijo nada. Don Aurelio la observó con tristeza. Mire, señorita, usted no entiende cómo son las cosas en los pueblos. Aquí no hay ley, solo miedo. Y los moralistas se aprovechan de ese miedo. Lo han convertido en un pueblo en cómplices mudos, que todos sabemos que si uno cae, caemos todos. Pero ahora el padre está muerto, dijo Ramírez. Rodrigo sigue siendo tan poderoso o más, todo lo heredó, el dinero, las tierras, el poder, y ahora algo más. Tiene un hijo de 7 años al que está criando de la misma manera que lo crió su padre. El ciclo se repite. Don Aurelio se levantó, cansado de la charla. Si van a hacer algo, háganlo rápido, que Rodrigo ya sabe que están aquí. Pregunta si cuando los Morales se ven amenazados, los ciudadanos desaparecen. Esa tarde Ramírez y Mariana fueron a la alcaldía a exigir los archivos de las niñas desaparecidas. El alcalde, un tipo obeso y sudoroso llamado Armando Vélez, les dijo con una sonrisa fingida que los archivos se perdieron durante una mudanza de oficinas. Pero eso fue hace 6 años, doctores. Casos cerrados. ¿Para qué abrir heridas? 3 niñas se perdieron y nadie las buscó, dijo Mariana con voz helada. Eso no es un caso cerrado, eso es negligencia criminal. La sonrisa de Vélez se desvaneció. Mire, señorita, aquí las cosas se hacen de una manera. No sé qué les habrán dicho, pero les aconsejo que finalicen la evaluación de la niña Fuentes y se marchen. Este pueblo no necesita gente de la ciudad que venga a hacer lío. No nos vamos a ir hasta que sepamos la verdad, respondió Ramírez. Vélez se levantó, su rostro enrojecido.
Entonces será bajo su propio riesgo, doctores. No digan que no se los advertí. Advertí. Al salir de la alcaldía, el sol ya se ponía. Las sombras se extendían por las calles adoquinadas. Ramírez observó que algunos hombres los observaban desde las esquinas. Otros traían machetes como si vinieran del campo, pero no se movían, solo observaban. «No me gusta», dijo Mariana en voz baja. «Creo que deberíamos llamar a la policía estatal de refuerzo. Lo haremos, pero primero tenemos que hablar con Elena de nuevo. Sí, ella nos puede corroborar, aunque sea una parte de lo que Don Aurelio nos dijo. Tendremos motivos para iniciar una investigación formal». Llegaron a la casa de los Fuentes al anochecer. La madre los recibió con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Vinieron hombres», dijo con la voz rota, «hombres de la familia Morales, y le dijeron a mi marido que si seguíamos colaborando con ustedes nos iban a quitar la casa, que no íbamos a volver a trabajar en todo el municipio, que nuestra hija podría tener un accidente». Doña Fuentes, por eso mismo. «Necesitamos que Elena hable», dijo Mariana. «Si su hija presenció algo, si sabe algo, puede ayudarnos a detener a quienes están aterrorizando a esta ciudad. Mi hija no habla, no comprenden. Algo en ella se rompió y nunca podrán arreglarlo». «Déjeme intentarlo de nuevo», dijo Ramírez. «Por favor». La madre vaciló. Luego asintió con resignación. La habitación de Elena estaba oscura, a excepción de una vela. La niña estaba sentada en su cama tal como la había dejado la noche anterior, mirando por la ventana. Esta vez, Ramírez no la presionó. Se sentó en el suelo frente a ella y esperó 5 minutos, 10, 15. Y entonces Elena levantó la vista, sus ojos fijos en el médico, y por primera vez en 5 años parecía verlo de verdad. «Elena», dijo Ramírez en voz baja, «sé que estás asustado, sé que alguien te hirió, sé que te amenazaron con dañar a tu familia si hablabas, pero necesito que sepas algo. Ya no estás sola, hay personas que te quieren ayudar. Hay quienes exigen justicia». Los labios de Elena temblaron. «Sé lo que viste», continuó el médico. «Sé que viste cosas horribles y sé quién te dijo que nunca hablaras de eso». Una lágrima resbaló por la mejilla de Elena. «No tienes que hablar si no puedes, pero puedes escribir, puedes dibujar, puedes señalar, puedes ayudarnos a detener a la persona que hizo esas cosas malas». Elena cerró los ojos con fuerza. Todo su cuerpo temblaba. Ramírez podía observar la lucha que tenía en su interior. 5 años de silencio, de horror, de culpa. 5 años cargando un secreto que nadie. Niño debe llevar. Lenta, muy lentamente, Elena extendió su mano hacia el cuaderno y los crayones que el médico había dejado sobre la cama. Tomó el crayón negro y dibujó. Primero una casa, luego árboles, un río y 3 figuritas de niñas vestidas. Las dibujó detalladamente. Luego, con trazos más agresivos, dibujó una figura grande, un hombre alto con sombrero y en el pecho del hombre algo que congeló la sangre del doctor, una herramienta, una sierra como las que usaban en los hospitales. Aserraderos. Elena dejó el crayón y señaló la imagen. Luego hizo un gesto hacia la ventana, hacia las tierras de los Morales. ¿Ese hombre lastimó a las niñas?, preguntó Ramírez, su voz temblando. Elena asintió una vez, 2 veces, y luego, por primera vez en 5 años, sus labios se movieron y un sonido salió de su garganta, un susurro apenas audible, ronco por años de desuso. «Él viene cada noche».
Ramírez sintió que el suelo se movía. A tu ventana otro sí viene. Los ojos de... Elena se llenó de lágrimas. Ahora él me mira, dice que sí hablo. Me va a matar como a ellas. Un grito ahogado llegó desde la puerta. La mamá de Elena estaba allí, con las dos manos en la boca, sollozando. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ramírez se puso en pie y tomó en sus brazos a la niña temblorosa. Por primera vez en 5 años Elena Fuentes había hablado, y con ese silencio roto había abierto la puerta a verdades que todo un pueblo había intentado enterrar. Pero afuera, en la noche,